La instauración de la pena de muerte en Colombia es un tema de constante debate, más teniendo en cuenta la etapa posconflicto en la cual vivimos y los constantes crímenes que salen a la luz diariamente cometidos contra colectivos o contra individuos de población vulnerable. Pareciera que la sociedad colombiana entiende que la única forma de impartir justicia en estos tiempos es aumentando la severidad de los castigos, al punto de privar de la vida a una persona por sus crímenes, ponderado con el cual estoy totalmente en desacuerdo, básicamente por dos componentes. El primer componente es el componente bioético, y quiero partir del hecho de que creo que la pena de muerte es la manifestación egocéntrica del ser humano, creyendo erróneamente que tiene control o gobierno sobre la vida o la muerte de una persona. Por otra parte, Colombia es un país que se ufana muchísimo de ser protector de los derechos humanos. Cuando hablamos de la pena de muerte, vemos cómo esto se enfrenta al derecho a la vida. Y no solo eso, sino cómo vulnera el derecho a una muerte digna. Cuando vemos casos como Estados Unidos o como Japón, países que aprueban la pena de muerte en su sistema judicial, vemos que no siempre la ejecución de estas condenas termina en muertes dignas, sino por el contrario, en crueles y prolongadas torturas a los condenados a la pena de muerte. También tenemos que hablar de la constitución legal como país que tenemos, partiendo de la Constitución Nacional. En su artículo 11 decreta que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, dice la Constitución del 91. Ya esta Constitución y la Corte Constitucional se han enfrentado en un par de ocasiones, como en el 97, a proyectos de ley que quieren restituir la pena de muerte que fue abolida en Colombia en 1910, quieren volverla a restituir, y la Corte Constitucional ha recordado lo que dice la Constitución del 91 en su artículo 11. Por otra parte, Colombia está circunscrita a varios pactos y a varios protocolos internacionales y a varios tratados en contra de la pena de muerte. Es decir, si en caso dado que nosotros aceptáramos la instauración de la pena de muerte en Colombia, tendríamos que enfrentarnos a dos problemas, e incluso tres. El primero, que tendríamos que cambiar nuestras leyes, empezando por una reforma constitucional. Por ejemplo, cambiando el artículo 11 del cual estaba hablando. Sin contar el segundo problema, que al hacerlo y al instaurar la pena de muerte estaríamos incumpliendo pactos internacionales en contra de la abolición de la pena de muerte, como el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte de 1989, al cual pertenece Colombia, o por el contrario, el protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativos a la abolición a la pena de muerte, el cual fue ratificado por la Corte Constitucional en el año 97 y en el año 2011. Concluyendo, el tercer problema que tendríamos, y el más grande, es que para nosotros instaurar la pena de muerte tendríamos que tener la posibilidad de poseer como nación un sistema de judicial infalible que impida de manera absoluta condenar a una persona inocente, cosa que es totalmente fantasiosa y pertenece al campo onírico totalmente. Finalmente podemos ver que es algo totalmente absurdo y incongruente, y hasta el punto de ser ilegal ante las instituciones y ante los pactos internacionales, el hecho de que un país como Colombia instaure la pena de muerte en su sistema judicial.